¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Para este video vamos a resolver un circuito de corriente directa con el método de análisis de mallas. Tenemos el siguiente circuito, el cual está compuesto por tres fuentes. Tenemos la primera de 5 volts, la segunda de 2 volts y la tercera de 7 volts. Y tenemos tres resistencias de este lado, R1, R2 y aquí tenemos una R3. Y sus valores de 4, 2 y 5 respectivamente. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es suponer un sentido de corriente en cada malla. Aquí, como podemos darnos cuenta, tenemos dos mallas, que es la de la corriente 1 y tenemos aquí otra malla que es la de la corriente 2. Vamos a suponer solamente el sentido de la corriente que tenemos, esto con fines de análisis. Y realmente cuando obtengamos los resultados de estas corrientes nos va a decir si realmente el sentido es como lo suponemos o es contrario al que suponemos desde un principio. Establecí este sentido para la primera corriente y en la segunda malla lo voy a hacer de igual modo hacia este lado, solo como suposición para facilitar el análisis. Una vez que tenemos indicado el sentido supuesto de cada una de las corrientes para cada malla, lo que tenemos que hacer es establecer dos ecuaciones, una para la malla 1 y una para la malla 2, en las cuales tomaremos en cuenta el valor de voltaje en cada elemento. Y esto, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, nos va a dar como resultado que el voltaje que cada una de las resistencias tiene es igual al voltaje que se le suministra por las fuentes. Entonces, para facilitar el análisis, vamos a hacerlo de este lado. Vamos a hacerlo primero para la malla 1. Tenemos entonces que la malla 1, el primer voltaje que nos encontramos es 5 volts, pero el sentido de la corriente entra por el lado negativo de la fuente, entonces lo tomamos como un negativo menos 5 volts. Y luego tenemos que la corriente va en esta dirección y pasa ahora por la resistencia número 1, la cual el valor es de 4 ohms de resistencia. Pero lo que necesitamos es el voltaje. Recordemos que en corriente directa el voltaje por ley de Ohm es igual a la resistencia por la corriente. Entonces el voltaje en esta resistencia va a ser igual a su valor de 4 por la corriente que pasa por esa misma resistencia, que en este caso es la corriente número 1. Entonces el voltaje en la resistencia número 1 sería igual a 4, que es el valor de la resistencia, por la corriente que en este caso queda indicada como I1. Entonces tenemos aquí que vamos a agregar este resultado que es 4 por I1, que es igual al voltaje en esta resistencia. Posteriormente lo vamos a hacer para la resistencia que sigue, porque la corriente sigue esta dirección de acuerdo a la suposición que hicimos, y entonces se encuentra con la resistencia número 2. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Ahora encontrar el valor del voltaje en esa resistencia sería para la resistencia 2 y su voltaje sería dado por la resistencia, que en este caso es 2, y luego por la I1, que es la corriente que pasa por esa misma resistencia. Entonces agrego este valor a mi ecuación. Tengo 2 por I1. Pero si somos un poco observadores nos damos cuenta que en esta resistencia no solamente pasa la corriente número 1. Cuando comparten una resistencia dos mallas se debe de tomar en cuenta el valor de cada una de las corrientes que pasa por la misma. De acuerdo a la suposición del sentido de corriente que hicimos, la corriente 1 va en este sentido para la resistencia 2 y la corriente 2 va en sentido contrario para esta misma resistencia. Entonces el valor del voltaje que tenemos que tomar en cuenta también es el mismo que tenemos aquí, pero dado el sentido de la corriente, entonces lo tenemos que tomar en cuenta como negativo. Y la corriente también cambiaría, porque ya no estamos tomando en cuenta la corriente número 1, sino la corriente número 2. Entonces quedaría este resultado también en nuestra expresión matemática, que sería menos 2 por I2. Y después tenemos el siguiente valor de voltaje, que sería el de esta fuente de aquí, de acuerdo a nuestro sentido de corriente, y sería el de 2 volts.
pero recordemos como en este caso que la corriente entra por el lado negativo, entonces se toma en cuenta como menos 2 volts y esto sería igual a 0 para que este sistema esté en equilibrio. Entonces lo que yo voy a hacer es simplificar esta ecuación para poder analizarla de una mejor manera. Entonces yo paso para ese lado del igual los elementos similares. En este caso tengo aquí dos tipos de variables, que es el variable de la corriente, que son las representadas con la letra I, y la variable del voltaje, representadas con la letra V. Las de voltaje las paso del lado derecho y las de corriente las dejo del lado izquierdo. Entonces vamos a tomar en cuenta para el lado izquierdo 4 y 1 más 2 y 1 menos 2 y 2. Y del lado derecho del igual tengo primero este voltaje de aquí, está con signo negativo, pasa del otro lado con signo positivo, 2 volts. Y luego este voltaje de aquí, que es de 5, también tiene signo negativo, pasa del otro lado con signo positivo. Entonces me queda más 5 volts. Y ahora lo que yo hago es agrupar términos semejantes. Tengo aquí que estos dos son semejantes. Este me queda solito y estos dos de acá también son semejantes. Hago las operaciones para simplificar esta ecuación. Entonces me quedaría 4 más 2, 6 y 1. Y luego tengo menos 2 y 2. Y esto sería igual a 2 más 5, 7 volts. Esta sería la ecuación para la malla número 1. Y ahora lo que sigue es hacer el mismo análisis, pero ahora para la malla 2. Entonces pongo aquí abajo para la malla 2. Y vamos a iniciar de este lado a tomar los valores. El primer valor de voltaje que tengo es el de 2 volts, que es el de la primera fuente. Entonces lo tomo en cuenta aquí como 2 volts. Posteriormente tengo esta resistencia, que es la resistencia 2, que como lo vimos anteriormente, su valor es de 2 por I2, en este caso porque estamos tomando como referencia la corriente número 2, entonces sería más 2 por I2, pero como lo vimos anteriormente está repartida entre las dos mallas, entonces tenemos que agregar el valor de voltaje cuando pasa también esta corriente, y como está pasando en sentido contrario a como pasa esta, lo que tenemos que hacer es representarlo de la misma manera, pero con signo negativo y tomando en cuenta la corriente 1. Entonces lo agrego a mi expresión, sería menos 2 y 1. Continúo con el recorrido de mi corriente y me encuentro con la R3, que es la resistencia que vale 5 ohms. Y el valor de su voltaje sería igual, de acuerdo a esta expresión que tengo aquí, sería igual a 5 por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la corriente número 2. Entonces este valor lo agrego, me quedaría como 5 por I2. Posteriormente la única que me queda es, de acuerdo al sentido de mi corriente, ahora la fuente número 3, que es la de 7 volts, y su valor lo agrego directamente como 7 volts, que es igual a 0, para que este sistema esté en equilibrio. Hago lo mismo que en la malla 1, voy a agrupar los elementos que sean de voltaje en el lado derecho de mi igualdad, y del lado izquierdo voy a dejar los elementos que sean de corriente, que son las representadas con la I. Entonces para el lado izquierdo me va a quedar todo lo que tengo con I, me quedaría entonces como 2 y 2 menos 2 y 1 más 5 y 2. Y del lado derecho de mi igualdad yo voy a tener los valores del voltaje, pero están positivos, entonces lo tengo que pasar del otro lado restando. Sería menos 2 volts, que es este de aquí, y este también es positivo, entonces pasa negativo como menos 7 volts. Ahora agrupo los términos semejantes, y para que me quede similar a esta ecuación que tengo aquí, primero voy con los valores que tienen la variable I1. Y aquí me doy cuenta que el único que se puede representar con I1 es este que está aquí, es el único que la tiene, entonces lo paso directamente como 2, bueno, menos 2 y 1. Y luego tengo estos dos que sí son semejantes, este con este otro de aquí. Tengo, los dos son positivos, entonces se suman normalmente. Tengo 2 más 5 más 7 y 2. Y luego tengo de este lado menos 2 menos 7
tengo que entonces esto es igual a menos 9 volts. Como podemos darnos cuenta, hemos llegado a la obtención de las dos ecuaciones que comentaba al principio del video. La de arriba para la malla 1 y la de abajo para la malla 2. Para este caso voy a mostrarles cómo resolver un sistema de ecuaciones de 2×2 con ayuda de nuestra calculadora. Lo primero que hay que hacer es irse a este botón de modo y nos va a aparecer todos los modos de la calculadora. Me voy a ir al de ecuaciones, que es en este caso el número 5. Presiono el 5 y me voy a la de dos incógnitas, que es esta, que es la primera, y nuestro término constante que está del lado derecho del igual. Presiono entonces número 1 y ahí sale una especie de matriz en la que yo voy a ir sustituyendo los coeficientes de mi sistema de ecuaciones. Para este caso el primero de ellos es el número 6. Se va a sustituir en la parte sombreada y para pasar al siguiente solo aprieto el botón de igual. Como podemos darnos cuenta, aquí ya se sustituyó y pasó al siguiente. El siguiente de mis coeficientes es el menos 2. Con todo y su signo es importante copiarlo. Para pasar al siguiente, aprieto el botón de igual y el siguiente que tengo es el 7, que es el resultado de la primera ecuación. Y después presiono el igual y automáticamente se va a la segunda ecuación. El primer coeficiente de la segunda ecuación es nuevamente menos 2. Aquí me equivoqué, puse menos 5, pero es menos 2. Después presiono igual para pasar al que sigue y es 7. Y el último de mis valores es el que está del lado derecho del igual de la segunda ecuación y es el menos 9. Presiono igual y ya tengo ahí completo mis coeficientes para este sistema de ecuaciones. Ahora lo que tengo que hacer es presionar igual y me va a dar el primer valor de x, que en este caso sería el valor de la primera y. Ahí lo tengo dado como una fracción y con este botón de aquí lo paso a decimal. Ahí lo tenemos, 0.815, que si yo recorro el punto 3 veces me va a dar el valor en miliamperes. Tengo el primer valor, pero son dos valores. Lo único que tengo que hacer es oprimir otra vez igual y me da automáticamente el segundo valor. Me lo da nuevamente en fracción y me doy cuenta que es negativo. Lo único que tengo que hacer es convertirlo a decimales con este botón y es el valor que tengo yo para mi segunda malla. Tengo como I1 y como I2 los valores de 815 miliamperes y para I2 tengo menos 105 miliamperes. De este modo hemos llegado a darle solución a este problema que nos pedía determinar las corrientes de este circuito dadas por la I1 y por la I2. Algo que también es importante aclarar es que, dado a que me dio positivo el valor de mi primera I, quiere decir que este sentido de corriente que yo supuse al inicio de este ejercicio es correcto, pero el valor de la I2 me salió negativo. Eso quiere decir que entonces mi suposición del sentido de corriente es incorrecta, por lo que yo la tengo que cambiar a este sentido, que es el sentido contrario al que yo establecí desde un principio. Recordemos que esto solo fue para suponer y ayudarnos a analizar este problema, pero realmente los resultados, de acuerdo a su signo, nos dice si estas suposiciones fueron o no correctas. La primera de ellas, como fue positivo, sí es correcta, y la segunda, como fue negativo, no es la correcta. Entonces el sentido de corriente va en sentido antihorario para mi malla número 2. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjame un me gusta, suscríbete al canal para seguir apoyando este tipo de contenido y compártelo con alguien que tú creas que lo puede necesitar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.